Mira, esta es una época muy bonita, ¿no? Bueno, le pido a Alex y a don David que nos graben. Esta es una época muy bonita, época de posadas, de fiestas decembrinas y etcétera. Y debido a la época, para presentar a nuestro invitado que ya está en el deck de Sin Censura, ¿qué digo invitado? Colaborador de los datos duros aquí en Sin Censura. Le quiero comentar que pues hubo una posada ayer ahí en las inmediaciones, en la sede del Partido Acción Nacional. Sí, de hecho le pido a don David que si nos puede generar esa solamente son las imágenes, por cuestiones de derechos no le podemos poner el audio, pero pues ahí se le va a poner don David. Le hicieron una posada a los panistas a manera de burla, las víctimas del cártel inmobiliario, quien pues exigen justicia ahí afuera de la sede del PAN. Se lo pongo antes de que vayamos con la información absoluta que nos estará presentando Ricardo Sevilla, pues nos va a hablar de Mauricio Tabe. Pero antes de que vayamos con él, mire estas imágenes, le quiero compartir una nota de la redacción de Sin Embargo. Dice: vecinos de la alcaldía Benito Juárez realizaron una posada en la sede del Partido Acción Nacional para exigir justicia por la corrupción inmobiliaria en la venta de departamentos y exigieron el desafuero de los diputados Jorge Romero Herrera y Luis Mendoza. Los vecinos afectados por la corrupción del llamado cartel inmobiliario rompieron una piñata con la forma de los edificios irregulares, está buena, la está viendo en pantalla, que se construyeron en la demarcación, la cual estaba llena de billetes de juguete, confeti y globos. No tengo nada más que decir, más que gracias a todos los vecinos y víctimas del cártel inmobiliario de Benito Juárez, que me han apoyado, que han llorado a mi lado y que me han escuchado. Como lo he dicho, yo solo busco justicia y que ningún vecino viva lo que yo viví por culpa de la corrupción, compartió Martín Hernández Telles, quien perdió a su esposa y a su madre en el edificio de Zapata 56 que colapsó en el sismo de 2017. Mire, bueno, pues ahí está la posada que le hicieron a los panistas. Obviamente yo ahí no vi a Xóchitl Gálvez, si lo soy perfectamente honesto, ahí no vi a Xóchitl Gálvez o a Kenia López Rabadán, o a Lili Telles. Hubiera estado bueno que llegara Xóchitl como dinosaurio, ¿no? Pero bueno, ahora sí, grábenos, compañeros, grábenos Alex y don David, para darle la bienvenida a mi amigo, a mi compañero, a mi colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura, quien hoy nos trae una investigación especial verdaderamente preocupante, escalofriante, por decirlo menos. Querido Ricardo, me parece que nos vas a hablar de esos hombres con cuchillos, ¿no? Que en lugar de vender. Así es, de la familia de cuchilleros, de esta familia de amenazantes, de macheteros, de taqueros, pero taqueros fifís. Y vamos a entrarle, querido Toño, qué gusto saludarte. Hay que entrarle con especial entusiasmo a la información dura, porque ya todo es llorar sobre el santón del periodismo, Ciro Gómez Leiva, y se necesita información dura, se necesita recuperar ese periodismo de investigación que estos personajes no dejaron atrás porque nunca lo ejercieron, querido Toño. En definitiva, ese ya es otro tema. Hoy en la mañanera incluso una reportera de Enfoque Noticias que se voló la barda al pedirle al presidente López Obrador que se calle para que ya no lo critiquen en Perú, al especular en materia económica. Eso ya son otras cosas, ya, y esos periodistas de la élite ya están en otros niveles. ¿Por qué no hablamos de los políticos de la élite que quieren mantenerse en esa élite, pero que nadie los quiere? Lo acabas de mencionar perfectamente. Esta es una familia que ha saltado a la infamia luego de que pues el señor padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Daniel Tabe, pues amenazara a un trabajador joven con un cuchillo de esos cebolleros que, híjole, cómo dan miedo. Y por supuesto que nos referimos a Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, y me parece que hoy tienes información muy dura sobre este cuate, ¿no, querido Ricardo? Así es, querido Toño, una información dura y tupida que esperemos que Mauricio Tabe o la alcaldía de Miguel Hidalgo nos responda, porque les escribimos antes de que este
reportaje saliera a la luz, que sale en este preciso momento, pero hasta la presentación de este reportaje no hemos obtenido respuesta ni de Mauricio Tabe, ni de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que fíjate, Toño, público memorioso, que un grupo de vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo nos buscaron y sostienen que los panistas operan de manera tramposa y pandillera. En la entrevista exclusiva para Sin Censura, colonos de Legaria, Tacuba, Tacubaya y la famosa Pensil aseguran que además de ser uno de los principales líderes del cártel inmobiliario, Mauricio Tabe está desviando recursos para financiar su campaña hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Quizá a esta hora usted ya sepa quién es Mauricio Tabe, este personaje que tiene usted en su pantalla, egresado de la carrera de Administración Pública en el Colegio de México. Este personaje es hijo, como ya decía mi querido Toño, de Daniel Tabe, un sujeto que usted lo recordará tristemente por haber empuñado un cuchillo en octubre pasado y amenazó con degollar a un funcionario del Instituto de Verificación Administrativa, mejor conocido como el INVEA, de aquí de la Ciudad de México, por lo cual fue vinculado a proceso, acusado del delito, hay nada más, como no queriendo, de tentativa de homicidio calificado. Cabe recordar que apenas tomar las riendas de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe abrió de par en par las puertas de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes trabajaron bajo el amparo del llamado cártel inmobiliario. En una chusca maniobra por tratar de deslindarse, Tabe destituyó a algunos de sus colaboradores, entre los que se encontraban, por cierto, su esposa y un primo. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de vecinos de esa demarcación, todavía hay funcionarios que participan activamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, que pertenecen al cártel inmobiliario y que ocupan incluso distintos puestos claves en esa demarcación. No hay duda de que Mauricio Tabe es uno de los políticos más polémicos de la oposición. Este panista, pese a que se comprobó en su momento que residía precisamente en la alcaldía Benito Juárez y no en la Miguel Hidalgo, en 2021 logró convertirse en el alcalde de Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones más ricas de la Ciudad de México, que abarca colonias, fíjese usted, como Polanco, Bosques de las Lomas, Anzures, Lomas de Sotelo y La Escandón. De acuerdo con la versión de un grupo de vendedores ambulantes que trabajan no en esas colonias fifís, porque la Miguel Hidalgo también tiene colonias donde hay mucha gente que todos los días está trabajando, tratando de llevar el sustento a su casa, de las colonias San Joaquín y Los Manzanos, pertenecientes a esa alcaldía. Nos dicen que la administración de Mauricio Tabe se ha dedicado a realizar extorsiones para dejar vender a comerciantes ambulantes en la vía pública. Por su parte, un grupo de personas agremiadas a la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente sostienen ante los micrófonos de Sin Censura que inspectores de la zona gobernada por Tabe exigen cuotas que van de los 7,000 pesos a los 60,000 pesos semanales por instalar sus puestos ambulantes. Tomando en cuenta que en 9 colonias de la Miguel Hidalgo, de acuerdo con cifras de la propia alcaldía, existen 654 comerciantes pertenecientes al sistema de comercio en la vía pública. Eso quiere decir que la alcaldía cobra a esos ambulantes 4,578,000 pesos. Sin embargo, en la alcaldía que gobierna Mauricio Tabe, y usted lo debe saber, no hay 9 colonias, sino 83 colonias. La cifra entonces se multiplicaría 9 veces, obteniendo 41,202,000 pesos por concepto no de pagos, llamémoslo por sus letras grandes, por concepto de extorsiones. Ahora mal, eso es solo si se toma la cifra más baja, que es de 7,000 pesos mensuales.
los ingresos promedios por dicha cantidad, tomando esta cifra, ascenderían a 219.744.000 pesos anuales. Pero si se toma la cifra más alta, las extorsiones podrían ya de plano alcanzar cantidades delirantes. Por si fuera poco, esto no toma en cuenta los pagos que la demarcación se embolsa cada que un puesto semifijo entra al famoso sistema de comercio en vía pública, Siscovip. Y es que aquí cabe señalar, Toño, que los precios que hay que pagar por entrar a este sistema pueden variar en función de la zona y de los metros cuadrados ocupados. Y los costos, hay que decirlo, público memorioso, no son nada accesibles. De acuerdo con versiones de los propios comerciantes ambulantes, el costo mínimo por ingresar a este listado sería de 60,000 pesos y podría alcanzar hasta los 100,000 pesos. Eso quiere decir que por los 654 ambulantes de las 9 colonias que reporta la Miguel Hidalgo, se obtendría un plus económico de 39,240,000 pesos. Adicionalmente, la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente nos dice que ha detectado que cada local debe llevar a cabo pagos a tesorería, los cuales oscilarían entre los 700 y los 900 pesos por puesto semifijo. Si se considera que hay 654 comercios de esas características y no los hay, porque hay muchos más, los pagos se realizarían de forma trimestral y los ambulantes dejarían una derrama económica de al menos 1,831,200 pesos anuales. Y esto, Toño, solo tomando en cuenta las tarifas, insisto, más bajas. Y aquí nosotros podemos ver el listado de comerciantes inscritos en la Siscovip de la colonia Polanco, nada más ni nada menos. Ahí lo puede usted apreciar, donde está el subgiro, los horarios en los que se puede instalar, la ubicación, las calles, la colonia, y bueno, son los que únicamente están ubicados en la colonia Polanco y Los Morales, nada más esos, pero son simple y sencillamente más. Hay una caja chica ahí. Ahora, por otro lado, Mauricio Tabe ha ordenado, de acuerdo con información obtenida por Sin Censura, que los gallardetes electrónicos estén de regreso en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estos gallardetes que son publicidad que usted sí circula por Polanco, la va a ver atestada. Luego de que el INVEA les retirara la clausura, eso no les importó y Mauricio Tabe ordenó que volvieran. Las ganancias de este negocio superan, agárrese usted, porque es dinero tras dinero, los 13 millones de pesos. El quehacer publicitario en la demarcación panista es sin duda jugoso en sí mismo, ya que se cobra de manera mensual 13,500 pesos por anunciante en estos gallardetes y se deben incluir a 6 de estos por pantalla. El resultado da la nada desdeñable cantidad de 81,000 pesos por gallardete. Además, en la alcaldía están colocadas 172 pantallas, por lo que se obtiene al mes nada más y nada menos que 13,932,000 pesos. Y así, mientras la basura se acumula en los parques de Tacubaya, en las calles de la colonia Pensil e incluso en las calles de la Anzures, como demuestran estas fotografías que usted está viendo y que nos dieron las mismas personas que viven ahí, Mauricio Tabe, con los bolsillos llenos de dinero por extorsión, por cobro ambulantes, dice que se enfila rumbo a la batalla por la jefatura de gobierno. La pregunta es, Toño, público memorioso, ¿el polémico panista irá a esa contienda
acompañado por la extorsión, la publicidad ilegal y el cuchillo de su papá. Esos son, querido Toño, público memorioso, los datos duros de este miércoles. No, y es otro de esos panistas, querido Ricardo, que constantemente salen con que son muy queridos por la gente, que son muy reconocidos, así lo dice Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, que son la ciudadanía y eso, pero a la hora de la hora la gente lo rechaza. Recientemente Tabe se enfrentó a una serie de colonos que estaban precisamente en estas colonias, pues vamos, medio fifís, que le exigían una serie de cuentas claras y él simplemente los ignoró, pero pues esa fue la realidad de Mauricio Tabe. Ahora, qué preocupante esto que nos planteas con datos duros, con investigación, con argumentos que te da la propia gente que vive ahí en la Miguel Hidalgo, de cómo es que se estaría llenando los bolsillos de dinero por esa extorsión, por esa corrupción. Esto es verdaderamente lamentable y por supuesto que si usted es vecino de la Miguel Hidalgo, por favor, comuníquese con nosotros, acérquese, por supuesto, al queridísimo Ricardo Sevilla para aportar más a este reportaje, a esta investigación, acérquese Sin Censura. Acuérdese, esta es la investigación especial de Sin Censura con el gran Ricardo Sevilla y él es el que nos plantea este tipo de cosas. Y bueno, Ricardo, ¿qué te parece? Que vamos a un tema que yo no lo puedo dejar pasar si estás tú. Le pido, de hecho, al equipo que por favor nos grabe, le pido a don David, a doña Ceci, a Alex que nos grabe, porque hoy en la conferencia de prensa mañanera hubo un incidente que a mí me llamó mucho la atención y que sé que a ti también. La participación de una reportera de Enfoque Noticias, que ya en otros momentos ha tenido comentarios, si me lo permite el público consentidor y con mucho respeto para la reportera, muy cuestionables. Creo que hoy se voló la barda, pues no solamente le reprocha al presidente López Obrador que según ella hay quienes, y no dijo quiénes, lo consideran un injerencista en Perú, que lo señalan como el causante de la situación que vive en el país en ese momento. ¡No! Le cuestionó al presidente si se puede callar ya para que se sientan satisfechos en Perú. Es más, que no te lo digan, que no te lo cuenten, querido Ricardo, a usted que nos ve, que nos escucha, que no le digan, que no le cuenten. Esto fue lo que cuestionó Mara Rivera hoy en la conferencia de prensa mañanera para que usted se dé color de cómo está la cosa. Enfoque Noticias. Bueno, yo quería plantearle o insistir un poco en el tema de Perú. La Embajada de México en Perú se dice que operará de manera normal, pero ¿qué es normal con toda esta situación? Y sobre todo porque más allá de que les haya incomodado o les haya molestado lo de los salvoconductos, el asilo, al final también ha habido acusaciones en contra suya pues fuertes de injerencista, de provocar pues hasta incluso pues toda esta situación en Perú. Le acusan. Sería entonces no sé, posible pensar que lo que quisieran es que ya no hablara absolutamente nada sobre ese país. ¿Podría el presidente de México ya no decir nada para que entonces el Perú, pues no sé, se sientan satisfechos o sientan que ya podría mejorar esta relación? Y luego, ayer se había dicho que el canciller Marcelo Ebrard hablaría sobre el título 42. No se refirió nada a esto. Usted había dicho que lo iba a hacer ayer, no habló. Y finalmente, bueno, pues estamos hablando de una regla controversial, pero que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a 1 millón de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, si nos pudiera decir sobre si sobre el título 42 se va a hacer más adelante, si tiene algo ya adelantado por el canciller, y también esta posibilidad de que ya no se refiere a usted absolutamente nada al Perú para que se sienta satisfecho. Ya, yo creo que con eso es suficiente. El presidente obviamente le hace una respuesta mucho más institucional, mi querido Ricardo, pero más adelante esta misma reportera, es que de verdad esto tiene que ser platicado contigo. Tú sí te la sándwich. Tú has estado como muchos de nosotros aquí en Sin Censura, en ese monstruo llamado medios corporativos. Pero a veces uno puede ejercer una verdadera voz en esos medios corporativos. A mí me parece que esto es orgánico absolutamente de Mara, ¿no? Esto no se lo pidió nadie. He estado revisando sus redes sociales y me parece que es pues muy, muy claro de ella. Más adelante pues especularía en la conferencia de prensa mañanera y el presidente le dice, oiga, ¿usted de qué medio es? De Enfoque Noticias. Sí, en su estación de radio no hay un solo comentario imparcial.
¿no? Hace una serie de especulaciones económicas, a ver, son especulaciones lo que usted plantea, Mara, y con datos duros como los que tiene Sevilla, exhibe cómo los grandes expertos del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, de las calificadoras, pues se equivocaron en sus proyecciones de la economía mexicana para este año, pues ya que el crecimiento rebasó definitivamente las expectativas y las especulaciones, pero bueno, así quedaron exhibidos, mi querido Ricardo. Sí, estos personajes siempre quedan exhibidos. Yo coincido en esta parte en donde no le pidieron a Mara, pero fíjate que hay esta clase de periodistas que no necesitan la orden de la cobertura, como se conoce en la jerga periodística, no necesitan la orden, a veces sí se les envía los editores responsables con las preguntas y todo, pero en otras ocasiones no. Sin embargo, ellos ya están tan domesticados, y perdóneme usted la palabra que le adjudican muchísimo a este tonto de Héctor Suárez Gómez, pero estos personajes sí están tan domesticados, estos reporteros de los medios de comunicación corporativos, que se presentan ahí ya bajo la consigna de agradar a los jefes, de agradar a los dueños del medio de comunicación. En este caso, yo me atrevo a pensar, por lo que vi y lo que escuché, que esta reportera lo que quiere hacer es como la mayoría de estos reporteros, de estos corresponsales, agradar al dueño del medio de comunicación, agradarlo para obtener una estabilidad laboral, para obtener un mayor puesto, para obtener mayores recursos, un aumento. Y lo peor del asunto, querido Toño, es que a veces ni los fuman, a veces ni los pelan, y ellos están tratando siempre de gustar. Son como una suerte, y perdóneme usted, a lo mejor estoy siendo muy abrupto, pero estos personajes están muy amaestraditos, y lamentablemente no tienen ya esa pericia que tiene el reportero añejo, el reportero de hace mucho tiempo, el que se ha fogueado y el que a base de esa experiencia ha obtenido un criterio propio. Estos personajes ya han dejado de pensar, estos personajes ya no hacen una crítica con datos duros, con un análisis pensado, con un análisis coherente. No lo hacen y no les interesa realizarlo ya. Ya son personajes que quieren quedar bien con estas empresas de comunicación. Aquí en Enfoque Noticias no tenemos a dueños que hayan sido periodistas. Yo creo que el último medio de comunicación que tuvo como director a un periodista fue Radio Red, con José Gutiérrez Vivó. Ese era un periodista y dirigía una empresa periodística, pero de ahí en fuera, Manuel Arroyo, Eli Ortiz, Junco de la Vega, Olegario Vázquez Aldir, todos estos personajes no han tenido, el propio Azcárraga, el propio Ricardo Salinas Pliego, no tiene ningún vínculo con el periodismo, no tiene ningún vínculo con la información, y eso precisamente hace que se cometan estos traspiés, porque a estos sujetos no les importa la información, no saben jerarquizar, no saben hacer un recorrido informativo, es decir, confunden y se les ve. Excelente artículo, dicen de pronto cuando se trata de un reportaje, excelente nota, dicen cuando se trata de una crónica, porque no saben distinguir entre los géneros periodísticos, y estos personajes van justo a eso, a tratar de quedar bien y a tratar de hacer quedar mal al presidente, pero el presidente López Obrador es y perdóneme usted lo que voy a decir, es un animal político, y eso lo hace estar en diferentes pistas, y como dice la frase hecha, mientras ellos van, López Obrador ya se paseó por toda la República Mexicana, ya se paseó por los estados, por los municipios, por las regidurías,
por los lugares a donde francamente no conocen ni en mapa estos personajes salidos de la élite. Hace falta periodismo y afortunadamente ese vacío se está cubriendo con los periodistas independientes, con los medios de comunicación alternativos, que tarde o temprano, querido Toño, se van a convertir en la gran opción. ¿Por qué? Porque estos personajes están absolutamente desacreditados. Perdóneme que salte de un lado a otro, pero ya vimos esa carta donde Ciro Gómez Leiva dice que está siendo apoyado por periodistas, y yo le pregunté a través de un Twitter hace rato, ¿cuáles son los reportajes de Javier Lozano? ¿Cuáles son los reportajes de Carlos Alarraqui? ¿Cuáles son los reportajes del exministro Cosío? ¿Cuáles son los reportajes de Marta de Baile? ¿Cuáles son los reportajes de Federico Reyes Heroles y de todos estos supuestos 180 periodistas que firmaron ese apoyo que tanto está presumiendo en imagen el canchanchan de Ciro Gómez Leiva? Porque parece que Ciro ya está vacacionando y ahorita, por si no se han dado cuenta, el señor no está conduciendo el noticiero de imagen, está en otra cosa. Y entonces aquí tenemos esta carta, una carta ramplona, pero por favor, ¿quiénes son estos sujetos? Ahí nosotros podemos dar un listado de periodistas de investigación, de reporteros que se saben este recorrido por todos los géneros, pero estos personajes simple y sencillamente no lo son, mi querido Toño, y por eso van y hacen este tipo de planteamientos provocadores, sin ningún conocimiento en geopolítica, sin ningún conocimiento en relaciones internacionales y sin ningún conocimiento periodístico, sin ningún conocimiento de lo que está sucediendo realmente en Perú, porque lo que están haciendo es googlear, encontrarse con el análisis del país de España, que aunque como dice López Obrador que ya se está mesurando, yo no lo veo tan mesurado, siempre lo veo muy volcado a la derecha, y entonces ahí ellos te dan las 5 claves para entender lo que está sucediendo en Perú, pero esto por supuesto es un dislate. Hace falta también mucha atención de parte de los reporteros, que se pongan a estudiar, porque una cosa es cacarear frente al micrófono y otra cosa es analizar lo que está saliendo de tu lengua, y para eso tienes que conectar el cerebro con la boca, pero estos personajes simple y sencillamente no tienen coherencia. Qué fuerte lo que nos planteas, querido Ricardo, en definitiva. Yo te voy a decir que si hay un medio que le pertenece solamente a periodistas, bueno, que le pertenece a Vicente Serrano, que es un periodista, y ese Sin Censura, y de ahí han surgido muchos otros, como los datos duros del gran Ricardo Sevilla, y muchísimos otros en las redes sociales, así que yo creo que este es el futuro en estos momentos. Muy pronto tendremos menos especulaciones, menos pifias en el periodismo, y a mí me da mucho gusto que los puedas exhibir aquí en Sin Censura. Muchas gracias, querido Ricardo. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Le dé un poco también de vuelo a este tuit en el que le cuestionas a Ciro Gómez Leiva sobre, pues bueno, las tablas periodísticas de alguien como el saco de pus Javier Lozano. Mire, Javier Lozano es más bien un abogado de la Libre de Derecho que desafortunadamente es catedrático en esa institución, pero de periodista no tiene nada, ¿no? Entonces, usted lo sabe perfectamente, las cosas están muy difíciles en Twitter con tanto bot, con tanto troll. Por favor, siga a mi amigo Ricardo Sevilla, dele vuelo a este tipo de tweets para que les lleguen y nos respondan si ese es el caso. ¿No es así, querido Ricardo? Claro que sí, querido Toño, y hago un matiz ahí para que las cosas queden muy puntuales. Yo me refería a los medios de comunicación corporativos, por supuesto que Sin Censura y los medios independientes tienen habitualmente a periodistas encabezándolos. Nosotros mismos en Sin Censura somos un equipo de periodistas independientes que no seguimos ninguna línea editorial impuesta. Por supuesto que hay una jerarquización de la información, pero hay esta libertad, una libertad de la que, si me permites decirlo, yo no había gozado en los medios de comunicación corporativos. Siempre había una línea, a veces era una línea
muy marcada y otras una línea tácita que sabía uno que no debía traspasar. Pero aquí en este medio de comunicación, como dice nuestro querido amigo Vicente Serrano, libre como el viento, no hay nada absolutamente de eso, y eso hay que valorarlo y hay que celebrarlo porque, insisto, este es el futuro de los medios de comunicación. ¿Qué digo el futuro, querido Toño? El presente de los medios de comunicación. Y aquí vamos a estar. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en Los Datos Duros, precisamente, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, en YouTube. Síganos en el portal Paralelo 24, donde estamos presentando pues precisamente reportajes que, valga la redundancia, no se debería decir, pero son de investigación, cuando todo reportaje tendría que tener esa característica, pero se lo enseñamos un poquito a la oposición que no entiende un cacahuate. Síganos, por supuesto, aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y los miércoles como hoy, presentando un reportaje en exclusiva para la audiencia de Sin Censura, que se merece, querido Toño, estar siempre bien informada. Así es, eso es lo que nosotros le debemos a nuestra audiencia, lo que les vamos a dar siempre con toda nuestra vocación. Ahí lo tiene usted, a mi amigo, colega, el periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Sígalo, por favor. Ya le dije yo cómo está la cosa, cómo están las cosas ahí en Twitter. Ya sabe usted, él es colaborador de Los Datos Duros MX, de Informativo Basta. Siga usted a Ricardo Sevilla.